primero hablar un poco de fisiología para entender, por supuesto, la fisiopatología. Entonces, nuestro cuerpo es fundamentalmente agua, ¿no? Tenemos más o menos que el 60% de nuestro peso es agua. De ese 60%, el 40% está dentro de la célula, el 20% fuera de la misma, y este 20% a su vez se divide en 15% de líquido intersticial y 5% de líquido intravascular. Cuando hablamos de medio interno, ¿no? De medio interno, estamos hablando de la hemoglobina, del sodio, del potasio, de las plaquetas, etcétera. Estamos analizando el líquido extracelular y fundamentalmente el líquido intravascular, ¿no? Ese es lo que se llama comúnmente el medio interno. Entonces, No, Carlos, es que este, nosotros, la regulación del sodio, ¿cuál es cómo debemos ver el sodio? El sodio, su valor normal es entre 135 y 145 miliequivalentes por litro. Este, y de esa relación lo que nos interesa no es el numerador, ¿no? Sino el denominador, es decir, la cantidad de agua corporal total en el que está disuelto ese sodio, ¿no? Entonces, el sodio baja porque el agua corporal total en el que está disuelto aumenta, por ejemplo, en el caso de los estados edematosos. Y el sodio sube cuando el agua corporal total disminuye, por ejemplo, en estados de deshidratación, en la deshidratación hipertónica, ¿no? Entonces, este sodio, ¿por quién está habitualmente regulado, normalmente regulado? Está regulado por la vasopresina, u hormona antidiurética o arginina vasopresina, que es una hormona que yo voy a secretar cuando estoy deshidratado, cuando necesito ahorrar agua, y por la sed. Esos dos fenómenos fisiológicos regulan el sodio. Entonces, como ustedes se dan cuenta, no está regulando el sodio propiamente, no está regulando el agua que lo contiene, ¿no? Entonces, un adulto sano promedio consume entre 1 a 3 litros de agua por día, que va a reemplazar el agua perdida por el organismo por pérdidas insensibles, el gasto urinario, donde se incluye aproximadamente 500 a 700 mililitros por el tracto respiratorio, 250 a 350 por la piel y 100 mililitros por las heces. Eso es más o menos lo que perdemos, ¿no? Entonces, aquí está un poquito más ordenado, ¿no? La hormona antidiurética, ¿no? Y la ingesta de agua, ¿no? La sed. La hormona antidiurética va a tener efecto o va a regular el volumen por intermedio del sistema renina-angiotensina aldosterona. Cuando aumenta la hormona antidiurética, se estimula paralelamente el sistema renina-angiotensina aldosterona, el péptido atrial natriurético, péptidos relacionados al mismo, la norepinefrina, la hormona antidiurética, etcétera, que lo que van a hacer es ahorrar agua, ¿no? Y para eso hay osmorreceptores hipotalámicos en la mácula densa, en la arteria aferente, en la aurícula, en el seno carotídeo. Muy bien. ¿Qué es la osmolaridad? Esto es la osmolaridad, ¿no? La osmolaridad es una sustancia que no puede pasar por esa membrana semipermeable, ¿no? Entonces lo que hace es atraer agua, jalar, porque esta membrana semipermeable no permite el paso de esta sustancia. Entonces, esto es un osmol, ¿no es cierto? Esto es un osmol o una sustancia osmóticamente activa, ¿no? Que va a jalar agua y
tenemos que imaginarnos que esto es el extracelular y esto es el intracelular. Entonces, no debe haber cambios muy bruscos eh, de volumen entre el extracelular y el intracelular, porque si no lo que se produciría sería la muerte celular, ¿no? Ya sea porque se deshidrata o porque se dematiza la célula, ¿no? Entonces, la osmolaridad, asumiendo que este es el extracelular, la osmolaridad del extracelular está gobernada fundamentalmente por el sodio, ¿no? Por el sodio. En menor medida por la glucosa y por la urea, pero digamos que el 95-96% de la osmolaridad lo da el sodio. Dentro de la célula tenemos otro tipo de osmoles, fundamentalmente el potasio, ¿no? Que es un osmol eminentemente intracelular. Esa distribución irregular entre el extra y intracelular se da porque a nivel de esta membrana hay una bomba, sodio, potasio, ATPasa. Gasta energía para que en contra del gradiente de concentración sacar sodio de dentro de la célula y mantenerlo fuera y sacar y meter sodio y mantenerlo ahí dentro de la célula. Y esto tiene fundamental importancia en los potenciales de acción, ¿no? Que es lo que gobierna todos los actos que realizamos al final, ¿no? Entonces el agua se difunde a través de canales de transporte, a través de las membranas celulares. La osmolaridad es el número de osmoles por litro de solución y la osmolalidad es número de osmoles por kilo de solución, ¿no? Entonces, la osmolaridad plasmática normal es de 275 a 295 milesmoles por kilo de agua y se expresa, como ustedes ven, mediante esta fórmula, ¿no? Entonces, si la analizamos fundamentalmente desde el punto de vista matemático, vemos que el sodio tiene una importancia de 2, la glucosa hay que dividirla entre 18 y el nitrógeno ureico hay que dividirlo entre 2,8. Por lo tanto, es fundamentalmente el sodio el que mantiene la osmolaridad sérica o extracelular, ¿no? Muy bien, entonces, el urinario, cuando nosotros orinamos, el volumen que orinamos tiene dos componentes, ¿no? Dos componentes. Uno es el volumen de orina necesario para excretar los solutos. Este componente isotónico se denomina el clearance osmolar, es decir, cuánto yo necesito de volumen para eliminar todas las sustancias de desecho, los hidrogeniones, los productos nitrogenados, etcétera, ¿no? Eso es lo que se llama el clearance osmolar. Y el otro componente es el que se llama el clearance de agua libre, ¿no? Que está gobernado por la sed y por la vasopresina, ¿no? Por ejemplo, si yo consumo más agua de lo que necesito, ¿no? Mi clearance de agua libre va a estar aumentado, ¿no? Va a estar aumentado. Por eso cuando tomo mucho líquido, mi orina sale particularmente menos densa, ¿no? Menos densa. A diferencia de lo que pasa cuando yo estoy deshidratado, ¿no? En donde trato de ahorrar agua, entra en acción la hormona antidiurética, entra en acción la sed y mi orina es bastante concentrada, ¿no? Y el clearance de agua libre disminuye, ¿no? Entonces, este clearance de agua libre depende como dije, de la hormona antidiurética y de la sed, ¿no? Es lo que varía. Hay que tener en cuenta que el ser humano el hombre es el único animal que toma agua por gusto o digamos sin tener sed, ¿no? Entonces, eso hace que este clearance de agua libre sea bastante variable, ¿no? Entonces, el volumen urinario no es más que el clearance osmolar más el clearance de agua libre, ¿no? Esos dos. Y el clearance de agua libre, el clearance osmolar,
es el UP, o la osmolalidad urinaria sobre la osmolalidad plasmática por el volumen urinario, ¿no es cierto? Cuando el clearance de agua libre es positivo, por ejemplo, cuando he tomado mucha agua, la orina es hipotónica. Y cuando el clearance de agua libre es negativo, entonces es un agua hipertónica. Es una orina hipertónica, ¿no? Cuando estoy tratando de ahorrar agua. Eso es importante para entender toda la fisiopatología. La tonicidad es la concentración de osmoles efectivos en el extracelular. Eso es lo que se llama la tonicidad, que está, como dije, determinada fundamentalmente por la concentración de sodio, ¿no? Y esa tonicidad va a variar y va a ocasionar cambios en el volumen celular, ¿no es cierto? Si la tonicidad aumenta, la osmolaridad sérica aumenta, yo voy a tener sed, ¿no es cierto? Y voy a secretar hormona antidiurética para ahorrar agua. Si la tonicidad disminuye, al revés. No voy a tomar mucha agua y mi hormona antidiurética va a disminuir, ¿no? Entonces, acá está la concentración plasmática de sodio, refleja la tonicidad extracelular, ¿no? Eh, entonces, hay un principio pues muy importante que es la osmolaridad del extracelular tiene que ser igual que la osmolaridad del intracelular, ¿no? La osmolaridad son el número de osmoles, el número de partículas. No importa si son chiquitas, grandes, medianas, no interesa. Simple y llanamente se cuenta el número de partículas, ¿no? Entonces, tiene que estar lo mismo, porque si no, la osmolaridad entre extra y intracelular tiene que ser el mismo, si no va a haber cambios de cantidad de agua que van a dañar las células, ¿no? Igual, el sodio sérico es el marcador de osmolaridad plasmática. Entonces, la osmolaridad plasmática, cuando está disminuida, es decir, tengo una sangre muy aguada, es porque probablemente he tomado mucho líquido, ¿no? He tomado mucho líquido. Entonces, ya no tengo sed y no se suprime la liberación de hormona antidiurética, ¿no? Entonces sale una orina diluida. Cuando está aumentada, es decir, cuando estoy deshidratado, cuando he hecho ejercicio, etcétera, aumenta la sed y aumenta la secreción de hormona antidiurética y produce una orina concentrada. Y eso favorece de que la osmolalidad plasmática se mantenga constante. ¿Para qué se tiene que mantener constante? Para que sea igual que la del intracelular y no haya cambios de volumen. Esto tiene que ver esto tiene que ver mucho, inclusive, con la génesis de la hipertensión arterial, ¿no? ¿Cómo interviene la génesis de la hipertensión arterial? En el sentido de que yo empiezo a ahorrar agua y sodio, ¿no? Cuando no lo necesito, no lo necesito. Entonces, eso genera hipertensión arterial. Por eso que la inactivación del sistema renin-angiotensina-aldosterona es una de las piedras fundamentales en el tratamiento de la hipertensión arterial, ¿no? En un paciente sano, los riñones intentan reabsorber o excretar agua, según sea el caso, para mantener una osmolaridad normal. La principal hormona responsable es la vasopresina arginina o hormona antidiurética, ¿no? ADH. Se sintetiza en la hipófisis posterior y actúa sobre el túbulo contorneado distal y el conducto colector de la nefrona, eh, produciendo un aumento de la reabsorción de agua libre. Agua libre significa agua sin electrolitos. Al final, agua sin sodio. El agua sin sodio es el agua libre. Entonces, si yo le indico a un paciente que consuma agua libre, le voy a decir pues de que consuma pues cocimientos, infusiones, jugos en los que no tengan sodio, ¿no? No tengan sodio.
Cuando la osmolaridad plasmática disminuye, la ADH no se libera, el agua se excreta libremente y la osmolaridad urinaria disminuye, ¿no? Y cuando la osmolaridad plasmática aumenta, se libera hormona antidiurética, el agua se reabsorbe en la nefrona y la osmolaridad urinaria aumenta. Este fenómeno, por ejemplo, se altera en la insuficiencia renal aguda. Yo tengo insuficiencia renal aguda y eso me ocasiona una disminución de la perfusión renal, ¿no? Entonces yo voy a empezar a ahorrar agua, va a entrar en acción el mecanismo de la sed, voy a secretar hormona antidiurética, ¿no? Pero si no puedo controlar en ese momento esta disminución de la perfusión, lo que va a pasar es de que va a haber una necrosis, ¿no? Del tejido renal, entonces estos fenómenos van a desaparecer, estos fenómenos de control van a desaparecer. Por lo tanto, yo voy a estar deshidratado, voy a tener disminución de la perfusión eh, renal, pero mi orina va a estar diluida y no voy a estar ahorrando ni sodio ni agua, ¿no? Eso es lo que se llama la necrosis tubular aguda. El otro mecanismo es el mecanismo de la sed, ¿no es cierto? Es un estímulo para modificar la cantidad de agua que se consume debido a las pérdidas de aguas sensibles e insensibles. La sed permite que el organismo prevenga la deshidratación incluso ante pérdidas extremas de agua. La sed es hay situaciones en las que yo no tengo acceso al agua, ¿no? Para ustedes es un poco difícil de entender, pero imagínense pues en una persona de 90 años postrado, ¿no? Con un ACV secuelar, etcétera, en el cual no tienen que alcanzarle el agua, ¿no? Tienen que hacerle que tome el agua. Entonces, si el paciente no alcanza el agua, no va a tener acceso a la misma y este mecanismo de la sed va a estar presente, pero no va a poder ser llevado a cabo, ¿no? En un paciente que está comatoso, en un paciente que está en ventilación mecánica, etcétera. Por eso es importante entenderlo porque en un porcentaje importante de pacientes nosotros nos encargamos precisamente de garantizar una adecuada hidratación, ¿no? El mecanismo de la sed determina el límite superior de la osmolaridad plasmática, ¿no? Y en la secreción de ADH el límite inferior, más o menos es así, ¿no? Aquí hay situaciones en las cuales hay cómo es que está el agua corporal total en estas situaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando hay hipovolemia, porque estoy vomitando, ¿no? Entonces mi volumen circulante efectivo, mi volumen de fluido extracelular, mi volumen plasmático, mi fracción de eyección cardíaca, todo eso va a estar disminuido, ¿no? Cuando estoy deshidratado. Cuando hay falla cardíaca, ¿no? Cuando hay falla cardíaca, va a aumentar la precarga, entonces lo que sí va a aumentar es el fluido extracelular, el volumen plasmático, el paciente va a estar edematoso, ¿no? Edematoso. Cuando hay una fístula arteriovenosa, igual, de la misma manera, ¿no? En la cirrosis hepática, el volumen circulante efectivo va a disminuir por la hipoalbuminemia, ¿no? Y el resto va a estar normal. Eso es más o menos para que se entienda en qué situación clínica se presenta estas alteraciones, ¿no? Muy bien. Entonces, esto es más o menos lo que tenemos que entender o tenemos que repasar de fisiología para entender los trastornos del sol, la hipernatremia, ¿no? La hipernatremia. Entonces ya con lo que me han enseñado de fisiología, la hipernatremia, probablemente la principal causa sea que el paciente esté deshidratado, ¿no? Que el denominador o que el agua corporal en el que está contenido todo mi sodio esté disminuida, ¿no? Entonces, la hipernatremia es un sodio sérico mayor de 145 miligramos por litro, es menos frecuente que la hiponatremia, entonces se asocia con deshidratación intracelular, ¿no es cierto? ¿Por qué deshidratación intracelular?
porque al haber hipernatremia, la osmolaridad extracelular, extracelular va a aumentar, porque está aumentado el sodio. Y eso va a generar que para igualar las osmolaridades salga agua del intra al extracelular. Entonces hay una deshidratación intracelular. Hay una adición de la ingesta de agua libre. El agua libre también tiene otra característica, ¿no? Que hay que analizar la que es en los diabéticos. En los diabéticos el agua libre no solamente debe estar exenta de sodio, sino también debe estar exenta de glucosa, ¿no? Porque si no, no se comporta como tal y no hay una adecuada hidratación. Por eso que el diabético descompensado que toma gaseosas para la sed que le ocasiona esta descompensación, en ningún momento controla su enfermedad o su descompensación, ¿no? Ocurre con frecuencia en pacientes con mecanismos de sed alterados, ¿no? O con incapacidad para obtener suficiente agua libre, ¿no? Adultos mayores, los lactantes, ¿no? U otras personas como con limitaciones, ¿no? Entonces, la hipernatremia, con hipovolemia, es la más frecuente por pérdidas cutáneas, gastrointestinales, diuréticos, enfermedad renal aguda, crónica, coma hiperosmolar no cetóxico por un aumento de la osmolaridad, porque la glucosa pasa a tener un impacto mayor en la osmolaridad en el paciente que tiene una descompensación metabólica aguda de la diabetes, ¿no? La hipernatremia con hipervolemia, ¿no? Es iatrogénica porque estoy hidratando en forma inadecuada, estoy usando sustancias o líquidos con exceso de sodio. En el hiperaldosteronismo igual va a haber, ¿no? La hipernatremia euvolémica, ¿no? En la hipernatremia hipervolemia, euvolémica es cuando, por ejemplo, hay una disminución, hay un aumento de las pérdidas insensibles de agua, hay hay diabetes insípida. ¿Qué es la diabetes insípida? Ya sea central por un problema del sistema nervioso central o nefrogénica o periférica, por un problema de riñón, en el que no entra en acción no hay hormona antidiurética, no hay hormona antidiurética, ya sea por un problema del sistema nervioso central, como dije, o ya sea por un problema de receptores de la vasopresina están ausentes o están inutilizados, ¿no? Entonces, o no secreto hormona antidiurética o la secreto, pero no llega a tener acción sobre el riñón, efectivamente sobre el riñón. Entonces, eso va a ocasionar de que no haya el mecanismo de acción de la hormona antidiurética, ¿no? La hipernatremia hipovolémica es suele deberse a una incapacidad para detectar o responder a la sensación de sed, ¿no? La adipsia o hipodipsia primaria, ¿no? Que es un trastorno que altera el mecanismo de la sed, que es muy raro. Lo más frecuente es que no haya acceso al agua, ¿no? No haya acceso al agua en pacientes postrados, en pacientes lactantes, en pacientes en cuidados intensivos, en los que dependen de que una persona o de que un equipo este, eh, les dé agua, ¿no? Les dé agua. Por eso que ustedes ven que en emergencia muchas veces la primera medida que se toma es poner una vía, ¿no? Poner una vía, porque eso va a generar porque el problema va a ser la deshidratación, que es un fenómeno que acompaña a un porcentaje importante de pacientes que acuden a una emergencia, ¿no? La hipernatremia hipervolémica es consecuencia de complicaciones iatrogénicas, o intoxicaciones, ¿no? Por ejemplo, la administración de bicarbonato de sodio durante un paro cardíaco, soluciones salinas hipertónicas, ¿no?
Preparación inadecuada de soluciones para la alimentación enteral o parenteral, o para diálisis peritoneal que van a generar problemas de hipervolemia, ¿no? Con soluciones hipertónicas, ¿no? Y la hipernatremia volémica es por diabetes insípida, ¿no? Como dije, que puede ser periférica, que es la diabetes insípida nefrogénica por enfermedad renal, medicamentos, trastornos genéticos o a nivel central, traumas, cirugías hipoficiarias, neoplasias, ¿no? Entonces, como no hay hormona antidiurética, el paciente continúa produciendo orina máximamente diluida, con baja osmolaridad urinaria, la excreción de sodio en la orina continúa, pero se pierde proporcionalmente más agua que sodio, ¿no? Más agua que sodio cuando no hay hormona antidiurética. Entonces, eso es lo que va a producir la hipernatremia, ¿no? La hipernatremia. Entonces, cuando nosotros vemos hipernatremia, estamos viendo fundamentalmente un paciente que tiene trastornos del agua. Entonces tenemos que antes que ponernos a analizar el sodio propiamente, tenemos que analizar el estado de volemia del paciente, ¿no? Si está hipovolémico, si está euvolémico, si está hipervolémico. Si está hipovolémico, está deshidratado, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que ver si este es un problema renal o extrarrenal, ¿no? Generalmente va a ser extrarrenal, por ejemplo, en un paciente con diarrea, con náuseas, con vómitos, ¿no? En el caso, por eso y este es el más frecuente, por eso que la hipernatremia es generalmente en pacientes deshidratados. La euvolémica, también por pérdidas renales, por pérdidas extrarrenales, y la hipervolémica, por ganancia de sodio, ¿no? Por ejemplo, en hiperaldosteronismo, en la síndrome de Cushing, el bicarbonato de sodio que se usa en los paros, etcétera. Muy bien. La hiponatremia. Entonces, la hipernatremia, yo estoy analizando el agua. En la hiponatremia también. Yo lo que analizo es el agua que contiene ese sodio, ¿no? Entonces, se define como una concentración de sodio sérico menor de 135 milicarentes por litro, o grave cuando es menor de 125, ¿no? Se observa con mayor frecuencia en pacientes hospitalizados o pacientes con enfermedades médicas subyacentes. Característicamente vemos al paciente hiponatrémico con edemas, ¿no? O sea, cuando vamos no vemos un sodio por debajo de lo normal, lo primero que vamos a ir a analizar es el estado de hidratación. Si el paciente está sobrehidratado, está con edemas, entonces esa es la razón que ha aumentado el agua corporal total que contiene el sodio, y lo que tenemos que tratar son los edemas propiamente, ¿no? Y ya si es que el estado de hidratación está adecuado, y hay causas un poco más raras como el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. Y si el paciente está deshidratado, es todavía aún más raro porque hay pérdida de sodio y de agua también, ¿no? Entonces la hiponatremia hipervolémica, esa es la más frecuente, ¿no? Hay un aumento de la aldosterona. Es decir, lo que pasa es de que yo tengo un exceso de agua corporal total, pero este exceso de agua corporal total está presente fundamentalmente en el espacio intersticial, ¿no? En el espacio intersticial. Por eso veo edemas, ¿no? Muchas veces el espacio intravascular está contraído, está disminuido, ¿no? Entonces, al estar disminuido, va a haber una activación de los mecanismos para optimizar el volumen circulante efectivo. Es decir, se va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, va a haber estimulación de la hormona antidiurética, va a haber una disminución del filtrado
glomerular, este, el corazón va a censar una disminución de la precarga, ¿no? De la precarga, y todo eso va a ocasionar de que haya retención de agua. Retención de agua fundamentalmente en el extracelular intravascular, ¿no? Esta retención de agua va a disminuir la osmolaridad plasmática porque el sodio se va a diluir en mayor cantidad de agua, ¿no es cierto? Y va a producir hiponatremia. Entonces, esta hiponatremia que tenemos que hacer es mejorar el volumen intravascular. Entonces, esto se da en situaciones, por ejemplo, de hipoalbuminemia, en cirrosis hepática, en síndrome nefrótico, en estados de desnutrición. Entonces, tenemos que hidratar, pero preferentemente la hidratación tiene que ser con coloides, ¿no? Es decir, con sustancias que tengan proteínas, ¿no? Que tengan albúmina, etcétera, ¿no? Y eso va a permitir de que la hidratación que llevemos a cabo se quede o se mantenga en el extracelular intravascular y no se vaya al intersticial, ¿no? O sea, comenzamos a hidratar, por ejemplo, con cloruro de sodio al 9 por mil y lo que vemos es de que los edemas aumentan, pero el problema persiste. ¿No? La hiponatremia eubolémica, la secreción inapropiada de hormona antidiurética. La secreción inapropiada de hormona antidiurética es lo contrario de la diabetes insípida. Es decir, me han enseñado de que la hormona antidiurética se secreta cuando yo estoy deshidratado, ¿cierto? Entonces sería una secreción apropiada de hormona antidiurética. Una secreción inapropiada sería que se secrete cuando yo estoy eubolémico, ¿no? No estoy deshidratado, sin embargo, se secreta la hormona antidiurética. Entonces, este es un síndrome de secreción inapropiadamente alta de hormona antidiurética. Entonces, lo que va a haber es retención de agua. Se va a, se va a diferenciar de la hiponatremia hipervolémica en el sentido de que en la secreción inapropiada de hormona antidiurética no vamos a encontrar edemas, ¿no? Clínicamente, ¿no? Entonces, ¿en quién sospechamos secreción inapropiada? En el paciente que está con hiponatremia y no tiene edemas, está eubolémico, tampoco está deshidratado, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un aumento de la secreción de hormona antidiurética, ¿no? Después hay otros fenómenos, por ejemplo, en la polidipsia primaria, el paciente que empieza a tomar agua por un problema psiquiátrico, por ejemplo, ¿no? Por un problema psiquiátrico. Entonces eso va a suprimir la hormona antidiurética, va a haber mayor eliminación proporcionalmente de agua que de sodio y va a aumentar la osmolaridad plasmática, ¿no? Este, entonces, la polidipsia primaria hay que saberla diferenciar del CIJAT, ¿no? De la secreción inapropiada de hormona antidiurética. En el cual nosotros vemos de que hay un patrón, pues, patológico de consumo de agua en esta última, ¿no? ¿Cuáles son los signos de peligro de la hiponatremia? ¿Por qué tanto problema con la hiponatremia? Porque va a producir edema cerebral. ¿Por qué va a producir edema cerebral? Porque va a disminuir la osmolaridad extracelular, la osmolaridad intracelular va a estar normal, entonces por lo tanto el agua va a pasar del extra al intracelular y la neurona se va a hinchar, ¿no es cierto? La neurona se va a hinchar y va a producir edema cerebral. ¿Cómo se defiende el
el cerebro, la neurona. La neurona se defiende tratando de aumentar su osmolaridad intracelular. Entonces hay la presencia de osmoles idiogénicos, que generalmente son proteínas, etcétera. Entonces, más o menos estos osmoles idiogénicos van a tratar de igualar la osmolaridad extracelular con la intracelular, ¿no? Pero ¿qué pasa si viene un tigre y se emociona y corrige la hiponatremia en forma muy rápida, en forma muy rápida? Entonces, la osmolar, eh, esta corrección que ha tomado algunas horas o días, se ve alterada en forma brusca por un aumento de de seguridad extracelular y, y de un trastorno y uno de los más, ¿no? Por eso que la corrección del sodio sérico tiene que ser en forma muy lenta, ¿no? Cuando nosotros vemos un trastorno del medio interno, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿ese trastorno de medio interno me está provocando algún problema, digamos, de salud? ¿Le está provocando algún problema de salud al paciente? Es decir, ¿tiene síntomas o no tiene síntomas, ¿no? Esa es la primera pregunta, ¿no? Si no tiene síntomas, probablemente sea un problema crónico. Entonces, si nosotros actuamos como tratando de controlar el numerito, ¿no? El numerito lo que vamos a hacer es de que vamos a provocar iatrogenia, ¿no? Iatrogenia. Entonces, las correcciones, etcétera, tienen que ser progresivas, ¿no? Esto es más o menos lo que está tratando de explicar, ¿no es cierto? Hiponatremia aguda, hiponatremia crónica, ¿no? Esto es lo que pasa, ¿no? Esto es el estado normal, esto es lo normal, ¿no? Entonces, cuando hay hiponatremia aguda, pasa agua dentro de la célula, ¿no es cierto? Porque la osmolaridad extracelular disminuye, ¿no? Para haber adaptación, ¿no? Hay la presencia de osmoles idiogénicos, ¿no? Yo más o menos ahí se regula esto. Y ¿qué pasa si yo me emociono y corrijo muy rápido el sodio? Entonces el remedio va a ser peor que la enfermedad, ¿no es cierto? Va a producir un síndrome de desmielinización óptica, de osmótica, ¿no? Muy bien. Entonces, este es un algoritmo de hiponatremias, diagnóstico, ¿no es cierto? Según el estado de hidratación, ¿no? Si el paciente está sobrehidratado, ya entiendo que es por la sobrehidratación que hay hiponatremia. Si está deshidratado, probablemente sea porque es iatrogénica o hay uso de algunas medicinas, etcétera, ¿no? Y si el estado de hidratación es normal, es o polidipsia primaria, o polidipsia psicógena, o secreción inapropiada de hormona antidiurética, ¿no? Eso clínicamente se puede diferenciar con alguna facilidad. Eh, Aquí están los diagnósticos diferenciales de hiponatremia, ¿no es cierto? El edema es cuando hay hipervolemia, esto es lo más frecuente, ¿no es cierto? La presión arterial, no obstante haber hipervolemia, puede estar baja porque hay hipervolemia a expensas del intersticial, del volumen intersticial. El volumen intravascular, ya sea por disminución de la presión
oncótica, por un aumento de la presión hidrostática, está inclusive disminuido. Por eso que la presión arterial puede estar baja, la excreción urinaria de sodio puede estar baja y la actividad de hernia plasmática puede estar alta. Esta actividad de hernia plasmática que se da como un mecanismo de defensa, ¿no es cierto? También va a empeorar esta hiponatremia, ¿no es cierto? Cuando hay hipovolemia, ¿no es cierto? Se acompaña pues de deshidratación, síndromes perdedores de sal, insuficiencia adrenal, ¿no? Y cuando es euvolémica, puede ser por secreción inapropiada de hormona antidiurética, polidipsia primaria y algunas drogas, ¿no? Y algunas drogas que también me pueden producir secreción inapropiada de hormona antidiurética, ¿no? Entonces, más o menos esa es la diferencia. Muy bien. Entonces, el sodio es el trastorno electrolítico más frecuente y es el primero que hay que aprender a entender. Entonces, si es que el paciente tiene hipernatremia, el asunto no es sacar sodio porque tiene mucho sodio, o si tiene hiponatremia es dar sodio porque tiene poco. No. El problema es fundamentalmente el agua que lo contiene. Si hay hiponatremia, significa que el sodio está contenido en mucha agua, el paciente está sobrehidratado. Si hay hipernatremia, significa que el sodio está, el agua corporal total que contiene a ese sodio está disminuido. Entonces, este asunto se maneja manejando el agua. Muy bien. Homeostasis del potasio, el segundo electrolito, este es un electrolito fundamentalmente intracelular, ¿no? El intracelular. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el potasio tiene casi la misma concentración intracelular que la que tiene el sodio extracelular. Exacto. Más o menos la ingesta es de entre 70 a 100 miliequivalentes por día. Eso hace que la excreción de potasio sea más o menos la misma, ¿no? El potasio extracelular, que es el que nos interesa, es el que evaluamos y es el que al haber algún trastorno en su concentración va a traer problemas, por ejemplo, en la conducción eléctrica del corazón, etcétera. Este potasio depende no tanto de la de la mecánica que hay entre la ingesta y la concentración extracelular, sino como vamos a ver, depende de la mecánica de cambio que hay entre el potasio extra e intracelular, ¿no? Por eso que por disminución de ingesta o por aumento de ingesta tendría que ser una alteración muy grosera para que tenga un impacto sobre el potasio extracelular, ¿no? Y aquí hay otro dato importante, el 90% más o menos del potasio extracelular se elimina por la orina. Por eso que una de las complicaciones más peligrosas y relativamente frecuentes de la insuficiencia renal es la hipercalemia, ¿no? Porque esta eliminación disminuye en forma dramática, ¿no? Muy bien. ¿Cómo es la mecánica del potasio en el riñón? ¿No? La mayoría del potasio se filtra, o sea, el potasio se filtra libremente, ¿no? Y una concentración muy importante se reabsorbe en el túbulo principal, ¿no? A través fundamentalmente de la vía paracelular, ¿no? Paracelular es el espacio que hay entre célula y célula. El cambio del potencial luminal de negativo a positivo en las porciones más distales del túbulo proximal proporciona fuerza impulsora adicional para la reabsorción de potasio. Exacto. Muy bien. Entonces, por eso que, por ejemplo, cuando hay hipercalemia, cuando hay insuficiencia renal, este, esta, este, eh, primero la filtración se ve comprometida, ¿no es cierto? Y posteriormente la reabsorción. Este,
El potasio eh, tiene un mecanismo de intercambio entre el extra y el intracelular que está gobernado fundamentalmente por la insulina, por ejemplo. La insulina, más que, además de favorecer la entrada de potasio, perdón, de glucosa a la célula, también favorece la entrada de potasio, ¿no? No solamente de glucosa, de potasio. Por eso que cuando se usa insulina, por ejemplo, en complicaciones metabólicas agudas, etcétera, una de las complicaciones más frecuentes es hipocalemia, ¿no? Porque hemos generado también una entrada mayor de potasio dentro de la célula con la consiguiente disminución del potasio extracelular. Después está la estimulación beta adrenérgica, ¿no? Eh, por eso que el uso, por ejemplo, de medicinas para el broncoespasmo también me va a producir hipocalemia, porque va a favorecer el pasaje del extra al intracelular, ¿no? Nos conviene que estén en el cuando hay hipercalemia, nos conviene pasarlo al intracelular porque lo peligroso es que el potasio esté aumentado en el extracelular, ¿no? En el extracelular. Por eso que dentro del manejo de la hipercalemia está el uso de insulina, ¿no? Con glucosa para no provocar hipoglicemia, y el uso de beta 2 adrenérgicos, ¿no? Para favorecer el paso hacia el intracelular del potasio, ¿no? Entonces la insulina activa la bomba sodio-potasio ATPasa, ¿no? Y aumenta el desplazamiento del potasio hacia dentro de la célula. Las catecolaminas aumenta o disminuye, ya sea por activación beta o activación alfa. Los mineralocorticoides producen un aumento leve, la paratormona una disminución leve. Los cambios ácido-base, ¿no? Cambios ácido-base. Lo que pasa es de que cuando hay un aumento de la concentración de hidrogeniones en el extracelular, lo que me produce acidemia, ¿no? Esta acidemia, ¿no? Este aumento de la concentración de hidrogeniones, en su afán de disminuir, empiezan a entrar dentro de la célula estos hidrogeniones. Y hay un intercambio en el sentido de que entran los hidrogeniones y salen sale el potasio. Por eso que hay hipercalemia, por ejemplo, cuando hay acidosis. Pero cuando hay acidosis, fundamentalmente por ácidos orgánicos, por ácidos orgánicos. Por ejemplo, en la, este, en las complicaciones metabólicas de la diabetes mellitus, ¿no? La hiperosmolaridad favorece la hipercalemia, es decir, la deshidratación, ¿no? Entonces, la hipercalemia es un potasio sérico mayor de 5, de 5,5 miliquedantes por litro o milimoles por litro. Hay una hiperpotasemia o hipercalemia espúrea, por ejemplo, cuando la muestra de sangre, eh, eh, en la muestra de sangre hay hemólisis, ¿no? Hay hemólisis. Esta hemólisis va a hacer de que cuando yo mido el potasio, mido el potasio extracelular, ¿no? Y el intracelular que sale de la destrucción de los leucocitos, de los hematíes, ¿no? Desplazamiento transcelular del potasio, cuando hay, como hemos dicho, acidemia, hiperosmolaridad, beta bloqueadores, deficiencia de insulina, aumento de ingesta, ¿no? Que es un poco raro, ¿no? Este, Infusión de soluciones que contienen potasio. Generalmente tiene que ser infusiones endovenosas, ¿no? Cuando hay un error en la administración de soluciones endovenosas.
que pueden producir este aumento del potasio. Disminución de la excreción renal, ¿no es cierto? Disminución de la excreción renal por deficiencia de mineralocorticoides, enfermedad de Addison, deficiencia, hipoaldosteronismo en general, ¿no? Resistencia al efecto de los mineralocorticoides, ¿no? Y insuficiencia renal grave, ¿no? Insuficiencia renal grave, que es la causa más importante de hipercalemia. Mm. La hipocalemia, ¿no? Es la alteración electrolítica más frecuente en pacientes hospitalizados, ¿no? Se define como una concentración sérica menor de 3,5 miliequivalentes por litro. Tenemos la hipopotasemia o hipocalemia aguda por alcalosis, por terapia con insulina, con estimulantes beta 2, la hipocalemia crónica, que puede ser con presión arterial normal, ¿no? Ya sea por pérdidas de potasio por el tracto gastrointestinal, que también es un poco raro, ¿no? Porque generalmente se debe a, se debe a diarreas colónicas, ¿no? Muy agresivas, por ejemplo, lo que pasaba en el cólera. Aumento del potasio, de pérdida de potasio por el riñón, en los diuréticos, en las acidosis tubulares renales, en los defectos genéticos, ¿no? Eso va a producir una hipocalemia con presión arterial normal. Con presión arterial elevada, tenemos el hiperaldosteronismo, ¿no? El hiperaldosteronismo primario o secundario, secundario a estenosis de la arteria renal, enfermedad de Cushing, ¿no? O algunos síndromes mucho más raros como el IDEL o el aumento del consumo del regaliz, que son ya causas anecdóticas, ¿no? Muy bien. Entonces, el tratamiento de la hipercalemia eh, está dado fundamentalmente para aumentar la excreción renal del potasio cuando se pueda, cuando no hay insuficiencia renal, por eso que se usan diuréticos, ¿no? O favorecer el pasaje del potasio del extracelular al intracelular con beta 2 adrenérgicos, con insulina, ¿no? Eso es más o menos el mecanismo el tratamiento de la hipercalemia. La hipocalemia es fundamentalmente tratar la causa. Es un poco más difícil, sobre todo si no hay vía oral, de tratar de manejarlo con ingesta de soluciones de potasio. Muy bien. La hipercloremia, o sea, las alteraciones del cloro, ¿no? Es un desequilibrio electrolítico en el que la concentración de aniones de cloruro aumenta por encima de 107 milimoles por litro. No presenta síntomas, entonces lo que se trata es el cuadro subyacente. Cuando hay hipercloremia, generalmente lo que hay es deshidratación, ¿no? Deshidratación. Entonces, ¿cuáles son las causas de la hipercloremia? Aporte de cloruro, ¿no? Nutrición parenteral, terapia con soluciones ricas en cloruro, pérdida de agua, ¿no es cierto? O sea, deshidratación, pérdida de agua por el riñón, en diabetes insípida, uso de diuréticos, fase poliúrica de la insuficiencia renal, ahí debería decir poliúrica. Fuera del riñón, fiebre, hipermetabolismo, diarrea, quemaduras, ¿no? Este, o aumento absoluto relativo de la reabsorción tubular de cloruro, por ejemplo, en la acidosis tubular renal, la insuficiencia renal,
el uso de la acetazolamida, que como sabemos, bloquea el sistema bloquea la enzima anhidrasa carbónica, estados hipoalbuminémicos, cirugía reconstructiva del tracto urinario inferior con derivación urinaria. ¿Qué pasa? Por ejemplo, tengo un trastorno de la vejiga, entonces lo que hago es que los uréteres los derivo hacia el intestino y en el intestino se reabsorbe el cloruro, ¿no? Se reabsorbe en la mucosa del intestino y eso va a producir hipercloremia. La hipocloremia por pérdida de cloruros en el tracto gastrointestinal, en el riñón, ¿no es cierto? O sea, deshidratación. En el riñón, el síndrome de Bartter, el síndrome de Gittelman, que son un poco más raros. Exceso de ingesta de agua en relación con cloruros, en la insuficiencia cardíaca, en la secreción inapropiada de hormona antidiurética. Exceso de ingesta de sodio en relación con cloruros, lo que pasa, por ejemplo, cuando usamos bicarbonato de sodio en un paro cardíaco, por ejemplo, ¿no? Es decir, el cloro lo que me va a dar es una imagen del estado de hidratación del paciente, ¿no? Entonces, evaluar el estado de hidratación con el cloro es una forma, digamos, poco ortodoxa de evaluar el estado de hidratación. Para eso tengo yo mi clínica, ¿no? No voy a necesitar un valor de cloro para evaluar el estado de hidratación. Muy bien. ¿Alguna pregunta, algún comentario? A ver, acá en el chat. ¿Qué hay? Ah, es pura asistencia. Lo más importante es que sepan los trastornos del sodio, ¿no? Del sodio. Y sepan que el trastorno del sodio tiene que ver con el metabolismo o con el manejo del agua, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Manejar la hidratación es la piedra angular o uno de los tratamientos más importantes que cualquier médico debe de saber. Muy bien, muchas gracias por su atención, muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Buenas noches.